9:06. Es sin duda la noticia del día. El presunto cerebro de los terribles atentados del pasado viernes en París está muerto. Es uno de los 2 terroristas que murieron en el operativo policial desplegado ayer en el barrio de Saint-Denis. Paloma. Sí, su cuerpo estaba plagado de impactos de balas. Solo las huellas dactilares han permitido identificarlo como Abdel Hamid Abaoud, uno de los hombres más buscados desde el pasado viernes, considerado el planificador de los atentados. Según el Ministerio del Interior francés, Abaoud estuvo implicado en al menos 4 de los 6 atentados que las autoridades francesas han evitado desde la pasada primavera. Tenía una orden de busca y captura tras haber sido condenado en Bélgica a 20 años de cárcel por reclutar yihadistas. Es decir, era un terrorista conocido, fichado. Por eso su presencia el viernes en París ha despertado muchas dudas acerca de la eficacia de los servicios secretos europeos y también críticas a los controles de entrada de extranjeros en Francia. El presidente del gobierno no aclara si España intervendría militarmente en Siria. Dice Rajoy que no tiene que posicionarse porque Francia no se lo ha pedido. Lo cierto es que el país galo ha invocado una cláusula de los tratados europeos por la cual pide ayuda militar a los países miembros, pero cada uno decide en qué medida se implica. A un mes de las elecciones generales y con el antecedente de las consecuencias que tuvo para Aznar la guerra de Irak, Rajoy evita mojarse. Por ahora, el gobierno español solo garantiza que sustituirá a las tropas francesas en escenarios en los que colaboran juntos, como Mali, para que los franceses tengan efectivos libres que enviar a Siria. No tener debates sobre en qué vamos a colaborar, vamos a ver qué es lo que ponemos cada uno. Lo importante aquí es hacer mucho y hablar en materia de lucha contra el terrorismo solo lo justo. La operación Patos volvía esta mañana a los juzgados de Vigo. Era el turno del concejal de fomento del Concello de Vigo. David Regades salía después de una hora de declaración satisfecho y confiando en la justicia. He contestado a todas las preguntas que se me han formulado y bueno, ahora es el momento. Yo confío plenamente en la justicia y es un momento procesal de ellos, ¿no? Clásica y escueta valoración de su declaración ante la jueza. Se le investiga por su supuesta relación con el amaño de contratos que lograba la empresa constructora Eiriña. Hoy Regades ha descargado su responsabilidad en los técnicos. Eran ellos, ha dicho, los que valoraban las ofertas de obras. Ha insistido en la legalidad de todos los procedimientos de contratación y ha negado haber recibido regalos de Alfonso Pais, el presunto cabecilla de la trama. El alcalde de Vigo, también imputado, declarará el día 26. Otro señalado por la justicia, Louzán, imputado también en la operación Patos e inscrito como suplente en las listas del PP al Senado. Hoy Feijóo ha insistido en que el partido fue sensible a su situación procesal y por eso no aparece en puestos de salida. El presidente de la Xunta también ha hablado de otro juicio y otro caso, el del Albia. Ha criticado las palabras de José Blanco, insinuando que la ministra Ana Pastor tenía responsabilidades técnicas en el siniestro de Angrois. Eu non vou utilizar nin o fixe, nin o farei unha traxedia para buscar rentabilidade política. Non o vou facer. Hai outros que foron responsables do Ministerio, alá eles a súa decisión e a súa forma de entender unha traxedia que espero desexo que se faga xustiza con ela. Renunciaron hasta 3 empresas distintas, pero mañana y por la vía de urgencia el Concello de Santiago va a intentar solucionar la crisis de los comedores escolares. Se pondrá en marcha un proceso negociado entre 3 empresas para la contratación del servicio. La intención del ayuntamiento es animar a compañías de la capital o de los alrededores a que se presenten. Las condiciones serán las mismas que las del pliego original de contratación. Con los datos en la mano, la igualdad entre hombres y mujeres en el entorno laboral parece una quimera. Según datos de Hacienda, los hombres acaparan el 82% de los puestos con los sueldos más altos. Y no es porque ellos representen una proporción mayor de asalariados, son el 54%. Simplemente ellos ocupan los puestos con mejor remuneración económica. Solo 22.792 mujeres en España reciben un salario superior a 10 veces el mínimo, frente a 105.000 hombres.
Ya son 3 los bebés fallecidos por tosferina en España este año, en Sevilla, Málaga y Cuenca. Y hay un cuarto caso, un pequeño de 40 días que está ingresado en la unidad de cuidados intensivos de Toledo. De los pequeños fallecidos, 2 no habían sido vacunados por esta enfermedad por ser demasiado pequeños. Y es que la primera dosis se aplica a los 2 meses de edad. Antes de cumplir los 60 días, la única forma de que el menor esté inmunizado es que la madre fuese ya vacunada durante la gestación. Es lo que recomiendan los pediatras. El problema es que la vacuna en mujeres embarazadas no está incluida en el calendario oficial. Hasta ahora solo 7 comunidades autónomas recomiendan la vacunación de esta patología durante el embarazo. Galicia no está entre ellas. A esto se une el desabastecimiento en las farmacias. La madre del menor muerto en Málaga intentó comprar una dosis sin éxito. El ministro de Sanidad ha anunciado hoy la compra de 60.000 unidades. No hay un cambio epidemiológico, claro, es que hablar de estas cosas, pero el rango de muertes que hemos tenido entra dentro de lo que es previsible cada año, pero que se puede ir mejorando y que por tanto se puede mejorar la inmunización. Pero quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, no hay en ese sentido datos epidemiológicos que cambien la situación respecto de los últimos años. Hay una situación de una enorme demanda a nivel mundial, que hace que haya dificultades de abastecimiento o producción, pero nosotros tenemos garantizado ahora el suministro de vacunas de tosferina en España, también quiero decir con claridad. Tenemos previsiones de compra para las próximas semanas, para los próximos meses, que sigan ofreciendo esta garantía. En Galicia los casos de tosferina se han incrementado un 30% con respecto al año pasado, un repunte que ha llevado al Gobierno a estudiar la posibilidad de vacunar también aquí a las embarazadas, una medida que desde luego recomiendan los expertos. No es una enfermedad nueva, está incluida en el calendario de vacunación infantil, pero el repunte de la tosferina la ha devuelto a primer plano. En Galicia se han registrado 114 casos de tosferina en lo que llevamos de año, un 30% más que en el 2014. Lo que nos preguntamos es si ese repunte de la enfermedad se ha traducido en preocupación social. Poco. Hubo algún caso de alguna mujer embarazada, pero la verdad que por ahora no ha surgido la preocupación que surgió, por ejemplo, con la meningitis. Tranquilidad piden desde las farmacias y también desde las administraciones, que sin embargo han empezado a moverse. Su preocupación, los bebés. En ellos la enfermedad puede ser mortal y además están desprotegidos. El problema que tenemos es que las vacunas de las que disponemos no funcionan en los lactantes demasiado pronto. Es decir, tenemos que esperar a que cumplan al menos los 2 meses de edad para empezar la pauta de vacunación y no están totalmente protegidos hasta que se completa esa pauta. ¿Qué hacer entonces? Se han estudiado varias posibilidades, entre ellas poner la vacuna antes de los 2 meses, pero los estudios demuestran que eso no es efectivo. La opción menos mala, pero no perfecta, es la vacunación de la embarazada. Vacunamos a la embarazada genera defensas frente al microorganismo, frente a la Bordetella pertussis y se lo transmite a través de la sangre de cordón al niño y por tanto al nacer, mientras no recibe la vacuna, ese niño, digamos, tiene las defensas pasivas que la madre le ha transmitido. 7 comunidades están vacunando ya a las embarazadas. Andalucía y Madrid comenzarán a hacerlo en enero. ¿Y Galicia? Estamos estudiando esa posibilidad. Nos volvemos a encontrar otra vez con dificultades de abastecimiento, pero creemos que podemos ofertar, si así o deciden os epidemiólogos, podemos ofertar esa carteira de vacunas ás mulleres embarazadas. La decisión se conocerá en diciembre. Los jefes de servicio del Hospital Álvaro Cunqueiro, el nuevo hospital de Vigo, han dicho basta. A través de un comunicado han expresado su malestar con la actual atención sanitaria y reclaman medidas inmediatas para resolver los problemas del actual centro. Esa pérdida de confianza tiene un objetivo claro, el actual equipo directivo. El motivo, pues que no se están resolviendo los problemas de la puesta en marcha del hospital. Recuerdan a través de un comunicado que es necesario cumplir los compromisos adquiridos en la mejora asistencial del área sanitaria de Vigo. Es un texto corto y lo firman el Foro de Jefes de Servicio, un grupo que une a la mayoría de estos profesionales. Hay que decir que los jefes de servicio advirtieron en su momento a la exconselleira Mosquera que los plazos de traslado a este hospital eran muy cortos, pero es cierto que se posicionaron con Rocío Mosquera cuando sucedió el brote de Aspergillus. Cuando empezó la etapa del conselleiro Vázquez Almuiña hace unas semanas, consiguieron que se crease un comité para solucionar deficiencias, pero dicen que no va todo lo rápido que debería. Una polémica de los jefes de servicio que hoy llegaba a San Caetano. Tomaron a decisión. Fai unhas semanas que foi cambiar o responsable da sanidade en Galicia.
Ese cambio de responsabilidade da sanidade en Galicia pois supoño que producirá distintos cambios. Primeiro, cambios organizativos, cambios sobre a forma de enfocar os problemas e despois cambios de persoas. Normalidade neste asunto, por suposto que cando haxa cambios, pois lle corresponderá á Administración Sanitaria tomar esa decisión e anunciala. Sí creo que en Vigo temos un bo xerente, esa é a miña opinión e esa é a opinión que lle traslado con absoluta sinceridade. El señalado en esos cambios es precisamente el gerente del Hospital de Vigo al que hacía referencia el presidente de la Xunta. La pérdida de confianza de los jefes de servicio se dirige a Félix Rubial, que hoy tenía una visita oficial, la de Ignacio López Chaves, el delegado de la Xunta, en el mismo hospital. El director del Álvaro Cunqueiro se ha mostrado abierto al diálogo, ha asegurado que el comportamiento de los jefes de servicio siempre ha sido intachable, pero recuerda también que el traslado del hospital sigue abierto. Félix Rubial ha confirmado que no ha habido dimisiones entre estos jefes de servicio, pero tampoco descarta dimisiones en su equipo directivo. Un equipo directivo é unha estrutura absolutamente dinámica que está sempre permanentemente en disposición de ser modificada para adaptar ás necesidades que poidan ter nun momento dado. Por tanto, esa posibilidade sempre está aí, estivo aí e seguirá estando aí. Hai algunha decisión tomada en todo caso? Nestes momentos non. O clima de colaboración e a confianza só se gana, desde o meu punto de vista, con moito diálogo. Máis diálogo todavía, as portas abertas teñen que ser unha constante por parte de todos os membros do equipo directivo e, efectivamente, é un proceso no que temos que ir absolutamente da man. Hai determinadas circunstancias que requiren dun determinado tempo para poder concretarse, plasmarse, correxirse e executarse. Estas son las imágenes del terror. París, viernes, restaurante Casa Nostra. Clientes y camareros charlan distendidamente hasta que de repente empiezan a sonar los disparos. Todos se tiran al suelo e intentan parapetarse detrás de la barra o de alguna mesa. Fuera se ve al terrorista. Según algunos medios podría tratarse de Salah Abdeslam, el terrorista que todavía sigue siendo buscado por la policía. En un momento dado, en las imágenes de las cámaras de seguridad se ve como el yihadista se acerca a la terraza. Allí intenta disparar contra una clienta que está en el suelo, pero parece que el arma le falla, como si se hubiese encasquillado. En ese momento el terrorista se va y la mujer puede huir milagrosamente. En ese lugar murieron 5 personas. Francia ha confirmado hoy que el presunto autor intelectual de los atentados de ese 13 de noviembre fatídico ha fallecido, Paloma. Sí, Abdel Hamid Abaoud falleció en el impresionante dispositivo desplegado ayer por las fuerzas de seguridad francesas en el barrio de Saint-Denis. Lo ha confirmado el fiscal de París después de que se identificaran los cuerpos de los abatidos en el asalto. Aunque en un principio se creyó que Abaoud estaba en Siria, las investigaciones condujeron a ese vecindario al norte de París, en el que fue desarticulada una célula que estaba lista para atacar. En el operativo detuvieron a 8 personas y murieron 2, uno de ellos Hamid Abaoud. Según el ministro del Interior francés, Abaoud tuvo un papel determinante no solo en los ataques del 13N, sino en otras tentativas de atentado en Francia. Estuvo implicado en al menos 4 de los 6 atentados que las autoridades francesas han frustrado este año. Abaoud era un viejo conocido de las fuerzas antiterroristas que lo buscaban desde que fue condenado en su país, en Bélgica, a 20 años de cárcel por reclutar yihadistas. De hecho, el Ministerio del Interior español ha confirmado que Abaoud intentó captar a mujeres residentes en España para su causa. Lo hizo a través de las redes sociales. Si Abaoud hace años huyó a Siria, pero atentó en París el pasado viernes, es muy probable que entrase por otro país europeo que no fuese Francia. Por eso el ministro del Interior francés ha lamentado hoy que ningún gobierno le notificase que este hombre estaba en territorio europeo. Ha sido una crítica clara a la falta de comunicación entre estados en materia antiterrorista. Hoy ha estado en Santiago Jorge Espina, fiscal de la defensa española en Eurojust, un órgano encargado de la cooperación entre estados miembros en materia judicial. Espina considera que la colaboración en materia antiterrorista no es fácil, pero que se está haciendo bien. A mí me consta que la información antiterrorista fluye de una manera muy rápida y se comparte muchísima información, pero claro, la cantidad de información, la cantidad de inteligencia que hay que analizar para estar siempre alerta frente al terrorismo es muy fácil verla a posteriori.
pero a priori es un poco difícil desgranar la cantidad de información que uno tiene que analizar. En la lucha antiterrorista falla que es muy complicado controlar absolutamente todo y que es, entre comillas, relativamente fácil hacer determinados tipos de barbaridades. Muerto Abaoud, el hombre más buscado es Salah Abdeslam, hermano de uno de los suicidas y también de origen belga. Alquiló el coche utilizado en el ataque y cruzó a Bélgica al día siguiente de los atentados. La policía francesa también ha enviado una orden de busca de este hombre que ven, identificado como Mohamed K. Nacido en las Antillas, vivía al norte de Francia. Es el artificiero, el presunto terrorista que habría fabricado los cinturones explosivos de los ataques de París. Se cree que podría estar en Bélgica. En total han sido identificados 5 de los 7 autores materiales de los atentados. Al menos 4 de ellos residían en Bruselas y habían pasado largas temporadas en Siria. 2 españoles permanecen desaparecidos tras los atentados del pasado viernes. Hasta hoy eran 5 los que estaban en paradero desconocido, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores español ya ha tenido noticias de 2 de ellos y el otro finalmente se ha confirmado que no era de nacionalidad española. Así que, como decimos, 2 españoles permanecen desaparecidos y 3, como saben, murieron. La cifra oficial y total de muertos sigue siendo de 129, aunque en las últimas horas se ha sabido que uno de ellos no falleció en ninguno de los escenarios del atentado, sino en su propia casa. Vivía en un estudio en la parte trasera de la sala Bataclan y fue alcanzado por una bala perdida que entró a través de su ventana. En cuanto a los heridos, un centenar continúan muy graves. Balas y explosivos, esos fueron los instrumentos usados por los terroristas el pasado viernes, pero los futuros ataques podrían ser ejecutados con armas químicas y bacteriológicas. Es la advertencia que ha hecho hoy el primer ministro francés. Manuel Valls ha insistido en que Francia está en guerra, una guerra interior y exterior. Por eso ha pedido que se controlen de forma sistemática las fronteras de la Unión Europea. Una petición que mañana se trasladará formalmente al Consejo de Ministros Europeos convocado en Bruselas. Francia quiere prohibir el regreso a su país de los que han ido al extranjero a integrarse en grupos yihadistas, medidas extraordinarias para garantizar la seguridad en un país que hoy ha aprobado prorrogar 3 meses más el estado de emergencia. Se intensifican las medidas de seguridad para prevenir nuevos ataques y para hacer frente a un miedo que los terroristas se encargan de alimentar. Los terroristas del Estado Islámico han anunciado la ejecución de 2 rehenes que tenían en su poder al menos desde el pasado mes de septiembre, que es cuando se publicaron estas fotografías. Un ciudadano chino y otro noruego que los terroristas aseguran haber asesinado porque han sido, según ellos, abandonados por sus gobiernos infieles. Y en este otro vídeo que van a ver ahora, difundido presuntamente por el autodenominado Estado Islámico, un terrorista suicida se prepara para inmolarse en Nueva York. Sería la segunda ciudad estadounidense amenazada por la propaganda yihadista tras la capital, Washington. The goal of terrorists 9 y 24 minutos, a partir de las 10 de la noche en Vía V, nuevos puntos de vista sobre la actualidad que estos días nos tiene centrados en Francia. Pero hoy además, Fernanda, Vía V arranca con un tema del que se habla muy poco en España, las cárceles. ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas noches. Bueno, pues efectivamente queríamos sobrepasar los días de intensidad informativa vinculados al juicio contra los padres de Asunta Basterra y hacernos la pregunta de qué pasa después de una sentencia como la que ellos recibieron. ¿Qué pasa cuando se cierra la puerta de una cárcel? ¿Cómo viven los presos? ¿Cómo se adapta a una situación tan extrema? Pues 2 personas como Charo Porto y como Alfonso Basterra, que como todos sabemos han sido condenados a muchos años de prisión. Así que hablaremos con 2 abogados que conocen muy bien la situación de las cárceles españolas para tratar de trasladarles qué sucede en este tipo de establecimientos. Por supuesto, París seguirá muy cerca de nosotros, pero iremos un poco más allá. Hoy vamos a hacer un experimento. Se puede comprar un Kalashnikov a través de Internet. Se van a llevar una sorpresa. Será a partir de las 10. Le condeno a cumplir 2 cadenas perpetuas consecutivas.
Momento para hablar del tiempo porque se avecina frío para el fin de semana y ya mañana, Xavi Fonseca, buenas noches, va a haber cambios importantes, ¿no? Efectivamente, mañana cambios muy importantes porque si vemos el mapa de isobaras podemos ver cómo el anticiclón se va a mover ligeramente hacia el sur y va a llegar este frente que va a dejar un empeoramiento de las condiciones meteorológicas de forma progresiva. Así que vamos a verlo en el siguiente mapa, no podemos ver el mapa, no. Sí, podemos ver el mapa. De cualquier forma, este no es el mapa que queríamos ver, porque aquí podemos ver que va a ser una jornada con soles y desde luego mañana no va a ser una jornada con soles. Así que básicamente les cuento yo lo que va a suceder y es que mañana vamos a tener un empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Por la mañana va a haber nubes, sobre todo en las provincias atlánticas. Por la tarde, en las provincias atlánticas comenzará a llover y por la noche ya esas lluvias serán generalizadas. Además hay que destacar un descenso de las temperaturas máximas sobre todo, así que mañana no olviden el paraguas sobre todo por la noche. Y hoy la NOAA, la Oficina Norteamericana del Océano y la Atmósfera, ha hecho un balance sobre las anomalías positivas durante el otoño en todo el planeta y confirman lo que más o menos sospechábamos, que en Galicia estamos teniendo una estación cálida, pero también en el resto del mundo. El pasado mes de octubre, por ejemplo, ha sido el más caluroso de la historia. La temperatura media del mes fue de 1,33 grados por encima del promedio del siglo XX. Del mismo modo, los primeros 10 meses del 2015 han registrado el periodo más cálido desde que se toman datos en la superficie terrestre y oceánica, con 0,86 grados por encima del promedio, superando el récord anterior del 2004, situado en 0,12 grados. Hasta 8 meses de este año han sido récords de calor para sus respectivos meses. Enero fue el segundo más caluroso registrado y abril el tercero más cálido. La Tierra sigue calentándose. Me pregunto qué diría Albert Einstein si estuviese vivo sobre el cambio climático. Hoy estrenamos Especial Relatividad de Historias del Tiempo, una serie que emitiremos cada jueves, desde hoy sobre la vida y la ciencia del científico alemán. Un viaje que queremos compartir con ustedes y que nos llevará a ciudades europeas como por ejemplo Ginebra y Berlín. Hablaremos con científicos del CERN, con científicos del Instituto Max Planck de Alemania, y por supuesto con científicos de aquí, con científicos de la Universidad de Santiago de Compostela. Será un viaje emocionante y les aseguro que aprenderemos cosas muy interesantes. Para empezar, hoy queremos contarles algunas cosas sobre la infancia y la juventud de Albert Einstein, nuestro protagonista. En el siglo XV, Nicolás Copérnico inició una revolución que puso fin a la oscuridad a la que había sido condenada la ciencia durante demasiado tiempo. El destino, quién sabe si el propio cosmos, conspiró para que ya no hubiese vuelta atrás. Cada vez que desaparecía un científico brillante, otro lo reemplazaba. En 1642 fallecía Galileo Galilei, el hombre que sacó a la Tierra del centro del universo. Ese mismo año nacía Isaac Newton, el padre de la gravitación. En 1879 en Inglaterra moría James Clerk Maxwell, el matemático que unificó la electricidad y el magnetismo. Pero en Alemania daba sus primeros pasos Albert Einstein. La infancia de Einstein no fue precisamente sencilla porque tuvo problemas de desarrollo. By the age of 2.5 he couldn't speak. That worried his mother, who went to see a general practitioner, and the doctor calmed her down, saying she shouldn't worry, the child is healthy but takes a little longer in his personal development. Sin embargo, el pequeño Albert mostró desde una edad muy temprana una curiosidad incurable que después le acompañaría durante el resto de su vida. He didn't like to play with other kids, he preferred to play alone. Normally kids like to play with other kids, and he liked things that need a lot of concentration, like puzzles, jigsaw puzzles, or he would build a tower of cards, so house of cards, and he would do that for hours. And normally, if you have kids, you know, a kid has very little capacity in concentrating, and obviously that was different. Cuando Einstein era pequeño, su padre le regaló una brújula. El pequeño Albert se pasaba las horas fascinado, observando cómo la aguja marca siempre el norte. Esto le llevó a pensar que debían de existir fuerzas que gobiernan las cosas donde aparentemente no hay nada. Fue así como surgió su interés por la ciencia.
Mucho se ha dicho sobre su época de estudiante, como que no era un buen alumno, pero lo cierto es que él destacó en todo aquello que se propuso. Eso sí, era incorregible e indisciplinado. The teacher asked his parents to leave school because despite the fact he was very good, he had what we would call behavioral problems. He disputed the authority of teachers, became rebellious as a teenager, like many do. En 1896 ingresó en el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich. Los estudios superiores no cambiaron mucho su actitud. Seguía interesado en la ciencia y enfadando a sus profesores. Has a bit of the attitude, he only invests himself and his time and energy in subjects that he's interested in and that he needs to do, and others that weren't so compulsory or that he didn't like, it seems like he didn't turn up. And that annoyed the professors, because you have to mention at that time you have 6 students, and if one decides he doesn't want to come and somebody else should take notes, that can have an effect. Pero en Zúrich conoció a Mileva. Era la única chica de su clase y además una gran amante de la física. Einstein se enamoró locamente. They fell in love with each other, which is very obvious because there are lots of love letters that survived up to now and which reflect the closeness of the relationship. And yes, she was a lover as well as a companion, somebody you could have intelligent conversation with. That was very important. Sin embargo, ni su relación con Mileva evitó que tras finalizar la carrera cayera en una depresión por no encontrar un trabajo, algo que lo frustraba demasiado, tanto que llegó a escribir una carta a su padre pidiéndole perdón por haber nacido. It was hard, and it really he comes to a sort of crisis, as you would call it nowadays. Pero cuando menos sentido parecía tener su existencia, acudió en su ayuda a su compañera de clase y mejor amigo, Marcel Grossmann. Marcel Grossmann's role in Einstein's life, he had 2 important roles. The first one was to be a friend of or colleague of his while being students. You know, they talked a lot to each other, and it is my belief that Grossmann was the first who realized that Einstein had potential as a scientist. Second thing was that Grossmann was worried about the situation of Einstein not finding a job. El padre de Grossmann encontró un empleo a Einstein que cambiaría su vida para siempre y de alguna forma también la nuestra. Pero esa será otra historia. En Más que Contar nos vamos a detener un día más en el talento más joven de nuestra comunidad, en el talento de los universitarios, porque hoy queremos conocer a otro de los candidatos al premio Mellor Traballo Fin de Grau que organiza la Facultad de Informática de A Coruña. Su proyecto tiene que ver con algo tan actual como la gestión sanitaria. Se trata en concreto de un nuevo sistema de gestión de citas y también de información a nivel radiológico. Él está con nosotros, Martín Lamas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Este proyecto, vamos a empezar para que todos lo entendamos, porque esto de la informática es muy complicado. Este proyecto de desarrollo, ese desarrollo informático, ¿en qué nos puede ayudar a los pacientes? Me refiero, por un lado tiene la gestión de citas que es dirigida a los médicos. ¿Por qué es tan importante? Digamos que la gestión de citas ayuda un poco a agilizar los procesos, ¿no? en lo que es el departamento de radiología. El sistema dispone de calendarios independientes para gestionar las citas en función del tipo de prueba que se vaya a realizar. Claro, o sea, una radiografía, una ecografía. De esta manera, simplemente habría que, el radiólogo registraría la cita en el sistema y, el día en el que el paciente se presenta en la clínica para someterse a la prueba, el radiólogo, que podría acceder a la lista completa de pacientes citados que tiene para ese día, ¿no? Agilizando el proceso sobre todo, y optimizando el tiempo, que al final es lo que falta tanto en la sanidad. Pero este proyecto también tiene una parte para los pacientes. Recordamos, es a nivel radiológico, pero ¿podríamos acceder desde nuestra casa a nuestras pruebas, según tu proyecto? Consultar una radiografía, por ejemplo, para tenerla. Claro, digamos que es una funcionalidad que está actualmente en desarrollo, que se está incorporando al sistema. Digamos que no solo eso, o sea, el paciente utilizando un usuario y una clave podría acceder a sus pruebas, ver sus imágenes y además de ello acceder a los
los informes de diagnóstico, ¿no?, de estas imágenes. ¿Va dirigido sobre todo a quién? ¿Lo ves caminando hacia la sanidad pública o más estamos hablando de clínicas privadas, centros más pequeños? Bueno, de momento es un desarrollo que se está integrando sobre todo enfocado a las clínicas privadas, ¿no? Bueno, en la compañía en la que se ha desarrollado hay otros productos desarrollados también, y la idea sobre todo es poder integrar este producto con los productos que ya están actualmente en producción en la compañía, ¿no? Porque entiendo que todo esto, claro, lo que intenta también es limitar los costes, ¿no?, que siempre es un hándicap. Claro, lo que decíamos antes, ¿no?, lo que busca es optimizar los procesos y agilizar los tiempos de espera, vamos. Introducías un dato que es que tu proyecto ya tiene un desarrollo en la realidad, ¿o en qué fase está? ¿Se ha convertido en algo ya? Bien, digamos que el proyecto actualmente hay desarrollada una versión básica que llevaría a cabo la gestión de citas, la gestión de los informes, digamos que se metería también un poco con la gestión de la información clínica de los propios pacientes, y digamos que los otros son desarrollos que se están incorporando al desarrollo. Pero digamos que es un desarrollo funcional, se realizaron de hecho pruebas en una clínica real y bueno, que el funcionamiento hemos testeado que es el correcto para su puesta en producción. Claro, yo me entiendo que una persona como tú que desarrolla este proyecto, pues en ese trabajo fin de carrera de la universidad, tendría el sueño de verlo aplicado, ya no voy a decir a la sanidad pública, que eso ya sería lo más, ¿no? Hombre, claro, para uno obviamente siempre es gratificante, ¿no? Ver cómo los proyectos que desarrolla, que lleva a cabo, pues que tienen una aplicación real, vamos. Oye, tú eres uno de esos informáticos, como la mayoría, porque dicen que la informática es una de las profesiones con menos paro, pero efectivamente tú eres una de esas personas que ya estás trabajando. ¿Se adapta tu trabajo, donde se ha desarrollado esa parte de tu proyecto, a tu sueño al acabar los estudios? Sí, o sea, yo actualmente estoy... ¿Cumple expectativas, por lo menos? Sí, estoy trabajando, bueno, la compañía en la que se desarrolla este proyecto es M3M Europa, está radicada en Bergondo, y sí, efectivamente, actualmente estoy trabajando con proyectos que sí que están a la altura de las expectativas, ¿no?, de lo que yo pues, estoy, digamos, interesado. Martín, pues mucha suerte en este trabajo, en este premio que optas con 5 compañeros más a ese trabajo fin de grado que organiza la Facultad de Informática de Coruña. Y bueno, acuérdate de nosotros cuando tu sistema esté aplicado en la sanidad pública. Gracias por haber venido, buenas noches. De acuerdo, muchas gracias, buenas noches. Nosotros nos vemos en solo 2 minutos porque vamos a hablar de una de las cosas de las que más se habla estos días, sin duda, que es del derbi.